Sin duda alguna, Azuela inauguró, ¿no? No fue el único escritor, pero él fue uno de los más constantes, ¿no? Ahora sí que la perseverancia lo llevó a la posteridad, digámoslo así, porque él siguió empeñado en seguir escribiendo sobre la Revolución Mexicana, un tema que él empezó a escribir desde el estallido mismo, en 1910, de la revolución maderista. Por eso tiene una primera novela del ciclo revolucionario de Azuela que se llama Andrés Pérez Maderista, y esta novela es de 1911. Cosa sorprendente porque apenas la revolución estaba viva, estaba desarrollándose, pues Azuela ya había puesto el dedo en la llaga. No extraña entonces que un poco después haya escrito Los de Abajo, que es una novela de 1916, pero dada a conocer, como se sabe, hasta 1924, en que un crítico, don Francisco Monterde, la descubrió y dijo: ¡hey, momento! ¿No? Dijo a la opinión pública, dijo a la crítica, le dijo a las letras, ¿no? Y a la cultura mexicana: momento, aquí hay una novela singular, hay una novela muy especial, que me parece una novela de calidad, que se llama Los de Abajo. Y es casi 10 años después que Los de Abajo, esta gran novela de Azuela, empieza a circular, empieza a darse a conocer y empieza a estudiarse. Los cereales han alcanzado un precio sin precedente. El jornalero se nutre de maíz y de frijol. Donde un bracero gana 37 centavos diarios, el arroz vale 7 pesos hectolitro y el frijol 14. Pero el gobierno gastará más de 20 millones en la construcción del Teatro Nacional, 20 millones en el embellecimiento de la metrópoli, 20 millones en agasajar a los delegados extranjeros invitados al festejo de esta primera centuria de nuestra independencia nacional. Cuando menos los señores diplomáticos estarán satisfechos de la prosperidad desbordante de los habitantes de la República Mexicana. Acabé de leer, y mi amigo, el jefe de redacción de El Globo, comentó despectivamente: las sandeces de todos los días. El crédito del país estriba en el concepto que de él se tenga en el extranjero, y si nuestro gobierno consigue dar una impresión favorable del adelanto que hemos logrado en una centuria de vida propia, cumple con su deber. Solo un cretino puede vituperarlo por esto. Solo queda en pie el sueldo del jornalero, el precio de los cereales y los millones de pesos que se está gastando el gobierno. Sorprendido, mi amigo, me miró a través de sus espejuelos oscuros. Yo no sabré nunca lo que pretendió contestarme, porque en ese mismo momento atrajo nuestra atención una algazara extraña rumbo de la Plaza de la Constitución. Los personajes de Azuela son ellos los que hablan de sí mismos. No es el autor quien nos cuenta cómo son, sino los personajes al hablar, al conducir las acciones, cuando se da la sintaxis de personajes, cuando unos entran en contacto con otros, cuando sabemos cómo son, quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Azuela en ese sentido es un maestro. Pese al tono festivo, pese al sentido de acción y aventura que cruza sus páginas, a la fiesta de coloquialismo y color local que aportan sus personajes Demetrio Macías, Anastasio, Camila, La Pintada y el mismo testigo de los hechos, Luis Cervantes, Los de Abajo habla al fin por una historia de caída y desolación. Se ha hablado de las virtudes plásticas en las imágenes de esta novela. En efecto, su lectura es muchas veces una anticipación de los muralistas mexicanos, Orozco, Rivera y Siqueiros, que vendrían tiempo después. Pero el triunfo último de Los de Abajo es estrictamente literario. Como buen realista, Azuela cumple la vocación final de toda novela en la historia de un país. Esa vocación que consiste en prescribir el pesimismo. Novela de contrapuntos y de planos superpuestos, donde los personajes intercambian visiones de un mundo siempre al borde de la muerte. Los de Abajo hace recordar, en palabras de Valéry Larbaud, citado por José Luis Martínez,
Las historias de Tácito. Larbaud ve en Azuela el mismo aparente desinterés, la misma claridad impasible en el relato de las atrocidades. Solamente que con Azuela vemos más cercano el detalle de la acción y alejados los grandes conjuntos, los grandes personajes. Estamos entre los de abajo. Pero ¿quién podría asegurar que Demetrio Macías no perdurará en nuestra memoria tan largamente como Antonius Primus? La novela de Azuela, el texto de Azuela, Los de Abajo, sigue siendo en primer lugar un texto placentero, ¿no? Un texto para disfrutarse, un texto que se puede verdaderamente leer con muchísimo gusto, con muchísimo placer, un placer a veces macabro, porque tiene un humor muy especial Azuela en esa novela, pero finalmente tiene todo el derecho, ¿no? Pero también con un placer estético, un placer a veces cultural, un placer literario. Entonces, también esto influye para hacer de Azuela ese escritor de la Revolución Mexicana tan especial, tan excepcional, un autor que no se agota, ¿no? No se agota en el género mismo de la Revolución Mexicana, que es lo que explotó. Y la prueba de ello es Los de Abajo. ¿Qué es lo que tiene Los de Abajo? ¿Qué es lo que tiene esta novela, ¿no? Para que nos siga llamando la atención, para que siga siendo un motivo de lectura, un motivo de ediciones críticas, motivo de estudios, motivo de simposios inclusive, y de coloquios y de congresos de los que se encargan de estudiar la novela de la Revolución Mexicana o simplemente la novela mexicana? Pues entre otras cosas es que es una especie de collage que hizo allí Azuela de varios cuadros, de varios retratos de la Revolución Mexicana, con un profundo sentido escéptico. Él que creyó en la revolución, él que anduvo en las filas de la División del Norte, ¿no? Con las tropas villistas, él que estuvo imbuido de revolución en todos los sentidos porque la vio, la vivió, la atendió, es decir, fue un participante, él como médico, claro, ¿no? El doctor Azuela. Entonces, él que creyó en la Revolución Mexicana nos da en Los de Abajo un sentido verdaderamente irónico, un sentido nihilista. Yo me atrevo a decir nihilista, no solamente es escéptico. El crítico José Joaquín Blanco ha destacado cómo en la obra de Azuela se encuentran ya los más profundos y centrales nudos de la realidad mexicana. El caciquismo, ya sea agrícola como en Mala Hierba, o burocrático, según se ve en Los Fracasados, en San Gabriel de Valdivias y en Regina Landa o La Maldición. En Los Fracasados se trata del burocratismo de los jefes políticos del Porfiriato. En San Gabriel de Valdivias, del burocratismo de los comisarios ejidales, y en Regina Landa, de los sindicatos. Otro de los nudos centrales que aborda Azuela es el de la voracidad corrupta y corruptora, como en La Malora, La Luciérnaga, El camarada Pantoja y La Maldición. También nos habla de la aparición de las masas, de un país y una novelística en los que no hay ya células sociales, familias trinitarias de padre, madre, hijo, sino muchedumbre en las manifestaciones de nueva burguesía o en los trenes revolucionarios de Las Moscas. Finalmente, la aparición abrumadora del siglo XX es reflejada por Azuela en un México que no se diferencia de la Revolución ni de los regímenes siguientes. Todo se ve confundido en una mole abrasadora que ora tiene fusiles y cañones, ora enormes ingenios y campos petroleros, ora explosiones apocalípticas de dinamita para abrir presas, ora masas léperas en ciudades.